Una Nochebuena, un cuento de Guy de Maupassant. No recuerdo exactamente el año. Llevaba todo un mes cazando de manera frenética, con una alegría salvaje, con ese ardor que se siente por las pasiones nuevas. Me hallaba en Normandía, en casa de un pariente soltero, Jules de Banville, solamente con él, su criada, una ayuda de cámara y un guarda en su castillo señorial. Este castillo, antigua construcción grisácea rodeada de abetos gimientes, en el centro de largas avenidas de robles, por donde galopaba el viento, parecía abandonado desde hacía siglos. Solo un mobiliario antiguo habitaba los salones siempre cerrados, donde en el pasado aquellos personajes, cuyos retratos se veían colgados en una galería tan tempestuosa como las avenidas, recibían ceremoniosamente a los vecinos nobles. En cuanto a nosotros, nos habíamos refugiado simplemente en la cocina, único rincón habitable de la solariega mansión. Una cocina inmensa, cuyas sombras lejanas se aclaraban cuando se echaba una chamarasca nueva en la espaciosa chimenea. Luego, cada noche, tras una dulce somnolencia delante del fuego, después de que nuestras empapadas botas hubieran humeado y de que nuestros perros de muestra, acurrucados entre nuestras piernas, hubieran cazado en sueños, ladrando como sonámbulos, subíamos a nuestro cuarto. Era la única habitación cuyo techo estaba totalmente escayolado debido a los ratones, pero había quedado desnuda, solo blanqueada a la cal, con fusiles, látigos de perro y cuernos de caza colgados de las paredes, y tiritando de frío nos metíamos en nuestras camas en los dos rincones de aquella choza siberiana. A una legua frente por frente del castillo caían a pico en el mar los acantilados, y los potentes soplos del océano hacían suspirar noche y día a los altos árboles curvados, llorar al tejado y las veletas, crujir toda la venerable construcción que se llenaba de viento por sus tejas desunidas, sus chimeneas espaciosas como abismos, sus ventanas que ya no cerraban. Aquel día había helado de una manera horrible. Había llegado la noche. Íbamos a sentarnos a la mesa delante del gran fuego de la alta chimenea, donde se asaba una rabadilla de liebre flanqueada por dos perdices que despedían un buen olor. Mi primo alzó la cabeza. No tendremos calor cuando nos acostemos, dijo. Indiferente, respondí. No, por la mañana tendremos patos en los estanques. La criada, que ponía nuestros cubiertos en un extremo de la mesa y el de los criados en el otro, preguntó, ¿se acuerdan los señores de que hoy es Nochebuena? Por supuesto, no nos acordábamos porque apenas si mirábamos el calendario. Mi compañero añadió, ¿entonces esta noche hay misa de gallo? Por eso han estado tocando las campanas todo el día. La sirvienta replicó, sí y no, señor. También han doblado porque el tío Fournel ha muerto. El tío Fournel, antiguo pastor, era una celebridad en la comarca. Con 96 años, nunca había estado enfermo hasta el momento en que, un mes antes, tomó frío tras haberse caído en una charca una noche oscura. Había guardado cama desde el día siguiente y desde entonces agonizaba. Mi primo se volvió hacia mí. Si quieres, dijo, podemos ir dentro de un rato a ver a esa pobre gente. Se refería a la familia del viejo, su nieto de 58 años y su nieta política un año más joven. La generación intermedia había dejado de existir hacía mucho. Vivían en una miserable casucha situada a la entrada de la aldea, a la derecha. Pero no sé por qué esa idea de Navidad en el fondo de aquella soledad nos dio ganas de hablar. Solos, frente a frente, ambos nos contamos historias
de antiguas nochebuenas, episodios de esa noche loca, aventuras galantes del pasado y el despertar del día siguiente, despertar acompañado por sus inciertas sorpresas y la sorpresa de los descubrimientos. Así fue pasando a nuestra larga cena. Le siguieron numerosas pipas e invadidos por esas alegrías de solitarios, esas alegrías comunicativas que nacen de repente entre dos amigos íntimos, hablábamos sin parar, rebuscando en nuestra memoria para contarnos esos recuerdos confidenciales del corazón que escapan en esas efusivas horas. La criada, que se había marchado hacía mucho, reapareció. Me voy a la misa, señor. ¿Tan pronto? Faltan 3/4 de hora para la medianoche. ¿Y si fuéramos también hasta la iglesia? Preguntó Jules. La misa de Nochebuena es muy curiosa en el campo. Acepté, y partimos envueltos en nuestras pieles de casa. Un frío vivo punzaba la cara y hacía llorar los ojos. El aire crudo invadía los pulmones, resecaba la garganta. El cielo profundo, nítido y duro estaba tachonado de estrellas que se hubieran dicho empalidecidas por la helada. Centelleaban no como fuegos, sino como astros de hielo, como brillantes cristalizaciones. A lo lejos, en la tierra de bronce seca y sonora, resonaban los zuecos de los aldeanos, y en el horizonte que nos rodeaba tintineaban las pequeñas campanas de las aldeas, lanzando sus notas agudas, como frioleras también a la inmensa noche glacial. El campo no dormía. Los gallos, engañados por aquellos ruidos, cantaban, y al pasar por delante de los establos, se oía moverse a los animales alterados por aquellos rumores de vida. Al acercarnos a la aldea, Jules volvió a acordarse de Fournel. Ahí está su barraca, dijo. Entremos. Llamó en vano largo rato. Entonces una vecina que salía de su casa para ir a la iglesia nos dijo al vernos: Están en misa, señores, han ido a rezar por su padre. Los veremos al salir, dijo mi primo. La luna, que ya menguaba, perfilaba en el borde del horizonte su silueta de hoz en medio de aquella siembra infinita de brillantes semillas lanzadas a puñados al espacio. Y por toda la negra campiña unas lucecitas temblorosas acudían de todas partes hacia el puntiagudo campanario que sonaba sin tregua. Entre los corrales de las granjas plantados de árboles, en medio de las llanuras sombrías, esas lucecitas brincaban rozando el suelo. Eran linternas de cuerno que llevaban los aldeanos delante de sus mujeres, tocadas con gorros blancos, envueltas en largos mantos negros y seguidas por unos chiquillos medio despiertos que se tomaban de la mano en la oscuridad. Por la puerta abierta de la iglesia se vislumbraba el coro iluminado. Una guirnalda de candelas de un sou daba la vuelta a la nave, y en el suelo, en una capilla de la izquierda, un gordo niño Jesús exhibía sobre auténtica paja, en medio de ramas de abeto, su desnudez rosa y amanerada. Empezaba la misa. Los aldeanos con la cabeza inclinada, las mujeres de rodillas, rezaban. Aquella gente sencilla que se había levantado esa fría noche miraba profundamente conmovida la imagen toscamente pintada y juntaba las manos, ingenuamente convencida, tanto como intimidada por el humilde esplendor de aquella representación pueril. El aire helado hacía palpitar las llamas. Jules me dijo: salgamos, fuera se está mejor. Y en la carretera desierta, mientras todos los campesinos prosternados tiritaban devotamente, volvimos a charlar de nuestros recuerdos tanto tiempo que el oficio había terminado cuando volvimos a la aldea. Por debajo de la puerta de los Fournel pasaba un hilo de luz. Velan a su muerto, dijo mi primo. Entremos de una vez en casa de esta pobre gente. Lo agradecerán. En la chimenea agonizaban unos cuantos tizones.
La habitación oscura, barnizada de suciedad, con sus carcomidas vigas bruñidas por el tiempo, estaba impregnada de un sofocante olor a morcilla asada. En medio de la amplia mesa bajo la cual y en toda su longitud sobresalía la arteza del pan, una vela en un candelero de hierro torcido, despedía hasta el techo la acre humareda de su mecha en forma de champiñón. Y los dos Fournel, el hombre y la mujer, cenaban frente a frente, taciturnos, con expresión afligida y con la cara embrutecida de los campesinos, comían muy serios, sin decir palabra. En un solo plato colocado entre ambos, un gran trozo de morcilla desprendía su vapor apestoso. De vez en cuando arrancaban un trozo con la punta del cuchillo, lo aplastaban sobre el pan, que luego mordían a bocados, y lo masticaban despacio. Cuando el vaso del hombre estaba vacío, la mujer tomaba el cántaro de sidra y volvía a llenarlo. Cuando entramos, se levantaron, nos hicieron sentarnos, nos ofrecieron hacer como ellos y tras nuestra negativa se pusieron de nuevo a comer. Al cabo de unos minutos de silencio, mi primo preguntó: «¿Y bien, Antim, ha muerto su abuelo?» «Sí, mi buen señor, murió hace poco». De nuevo el silencio. Por cortesía, la mujer despabiló la vela. Entonces, por decir algo, añadí: «Era muy viejo». Su nieta política de 57 años replicó: «Sí, su tiempo había terminado. Ya no tenía nada que hacer aquí». De repente me entró el deseo de ver el cadáver de aquel centenario y rogué que me lo enseñaran. Los dos aldeanos, hasta entonces tranquilos, se alteraron bruscamente. Sus ojos inquietos se interrogaron y no respondieron. Viendo su turbación, mi primo insistió. Entonces el hombre, con aire suspicaz y socarrón, preguntó: «¿De qué les serviría?» «De nada», dijo Jules, «pero suele hacerse siempre. ¿Por qué no quieren enseñarlo?» El aldeano se encogió de hombros. «A mí no me importa, solo que a esta hora resulta difícil». 1000 suposiciones pasaban por nuestra cabeza. Como los nietos del muerto seguían sin moverse y permanecían frente a frente con los ojos bajos, con aquella cabeza de madera de gente descontenta que parece decir «márchense», mi primo utilizó un tono autoritario. «Vamos, Antim, levántese y llévenos a su cuarto». Pero el hombre había tomado ya su decisión y respondió con aire enfurruñado: «No merece la pena. Ya no está allí, señor». «Pero entonces, ¿dónde está?» La mujer le cortó la palabra al marido. «Yo se lo diré. Lo hemos metido hasta mañana en la artesa, porque no teníamos otro sitio». Y retirando el plato de la morcilla, levantó la tapa de su mesa, se inclinó con la candela para alumbrar el interior del gran cofre abierto, en cuyo fondo percibimos una cosa gris, una especie de largo paquete del que por un extremo asomaba una raquítica cabeza de blancos cabellos enmarañados y por el otro extremo unos pies descalzos. Era el viejo, apergaminado, con los ojos cerrados, envuelto en su capa de pastor, que dormía allí su último sueño, entre viejos y negros mendrugos de pan tan centenarios como él. Sus hijos habían hecho la cena de Nochebuena encima. Indignado, temblando de ira, Jules gritó: «¿Por qué no le habéis dejado en su cama, malditos villanos?» Entonces la mujer se puso a lloriquear y contestó enseguida: «Yo se lo diré, mi buen señor. En casa no hay más que una cama. Antes nos acostábamos con él porque solo éramos 3. Desde que se puso tan enfermo, nosotros dormíamos en el suelo. Es duro, mi buen señor, sobre todo en este tiempo. Y cuando hace poco murió, nos dijimos: si este hombre,
Ya no sufre. ¿De qué sirve dejarlo en la cama? Bien, podemos meterlo hasta mañana en la artesa y nosotros recuperaríamos la cama esta noche que está tan fría, porque no podíamos acostarnos con este muerto, mis buenos señores. Mi primo, irritado, salió bruscamente dando un portazo mientras yo lo seguía, partiéndome de risa.